El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Familias, un cordial saludo. Me encanta saludarlos de nuevo aquí con ustedes en este programa, que viene gracias a la Gobernación de Antioquia, que es quien patrocina esto, y la Alcaldía Municipal del municipio de Santa Bárbara, y ejecutado por el Hospital Santa María de Santa Bárbara. Este es el Plan de Intervenciones Colectivas. Como siempre, un programa interesante, un programa con mucho saber, con mucho conocimiento. Hombre, han pasado cantidad de profesionales por acá, dándoles a ustedes un poquito, pero lo he dicho una y mil veces, estos programas de nada sirven si no se aplican a sus vidas. Entonces es necesario empezar a aplicarlos de nuevo. Es necesario no solo vivir el programa, sino hacerlo parte, como decía alguien, de nuestro pellejo, hacerlo parte de nuestras vidas, hacerlo parte de nuestro entorno. Por eso, familias, entonces este programa, aquellos que elaboran, háganlo parte de sí. Y aquellos que me escuchan y tienen esa función de tener subalternos, tener personas a cargo, también ténganlo presente, porque el tema de hoy va encaminado como a esa parte del estrés laboral, va encaminado a los riesgos psicosociales. De hecho, hay una normatividad por el Estado que habla del conocimiento de esos riesgos psicosociales. Hay una cantidad de factores de esos riesgos psicosociales, pero hoy vamos a mirar básicamente los dos aspectos. El primero es el factor externo, es aquello que se genera en la sociedad, que se genera en la casa, que se genera en el entorno. Entonces, he estado mirando y he estado revisando algunos elementos básicos de esto, tienen que ver con este factor. ¿Cuántos nos mandaron a trabajar a la casa? ¿A cuántos nos mandaron con el computador a trabajar en nuestras casas y terminamos trabajando todo el día en nuestras casas? Aún más del tiempo. ¿Por qué? Porque hay que cumplir unas expectativas. Aparte de eso, terminamos en un espacio tan encerrados que no solo es aquellas madres y aquellos padres que trabajan en la casa con sus computadores, no solo es el trabajo que tienen, sino que son sus hijos, y aunque los queremos mucho, pero yo trabajando, tengo los hijos alrededor, tengo un montón de gente llamando, el teléfono sonando, la puerta sonando, falta una cosa, falta la otra. Entonces todo esto, de una u otra manera, que antes separaba cuando estaba en mi casa y cuando estaba en el trabajo, ya lo tengo que vivir al mismo momento, en el mismo instante. La presión de la familia, la presión de las necesidades familiares y la presión laboral. ¿Qué termina? Aunque estemos trabajando en la casa, de pronto en pijama, algunos sin bañarse, uno nunca sabe. Aunque estemos trabajando así, estamos con el doble de tensión y el doble de estrés. No desconectamos. De pronto en la parte laboral teníamos ese contacto con personas diferentes, teníamos el contacto con compañeros de trabajo, nos reíamos, salíamos y nos tomábamos un tinto, íbamos a la cafetería de la esquina y nos comíamos una empanada. Pero estar en la casa, nos paramos a la cocina a hacer algo, o vamos a solucionar un problema de los hijos, o alguna cosa. Y aunque de pronto lo estoy mirando muy catastróficamente, mucha gente se le está disparando la ansiedad, los trastornos de ansiedad se están disparando, y ese termina siendo un riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque a todo ese estrés interno está esa parte laboral que está ejecutando en su casa, muy rico a veces, pero mucho rato ya no es tan rico. Y en tercero, el miedo a esa pandemia. Esos tres elementos, el miedo a perder, el miedo a morir y el exceso y la pérdida de roles, porque entonces en un mismo lugar eres padre, madre, en un mismo lugar eres trabajador, eres jefe, eres un montón de cosas. Entonces de esa manera no puedes separar tus roles, no puedes separar tus elementos y terminas saturado de muchas cosas.
hoy en día ese es uno de los mayores riesgos psicosociales que se están presentando. ¿Por qué? Porque la gente se está llenando de ese trastorno de ansiedad, se está encerrando en sus casas. Ayer me decía alguien, Arbey, yo ya tengo miedo a salir, Arbey, yo ya tengo miedo a ir a hacer una vuelta a la esquina, tengo miedo a ir a comprar una legumbre. Pasó mucho tiempo encerrado y ya ni siquiera disfruta de sí, ya ni siquiera disfruta de su familia. Y la idea es disfrutar de cada espacio, disfrutar de su trabajo, disfrutar de su familia y disfrutar de su vida. Entonces, familias, como les venía diciendo, el estrés hoy en día está muy ligado a esos riesgos psicosociales. ¿Por qué? Las empresas buscan mucho el hecho de ahorrarse recursos innecesarios. Y eso es muy normal. Cualquier empresa, cualquiera de nosotros, en su vida tiene que buscar ahorrar recursos, gastos innecesarios, porque hay una diferencia entre lo que se invierte en algo y lo que se gasta. Lo que se gasta no regresa, lo que se invierte siempre se retribuye. Y las empresas deben invertir, no gastar. Pero cuando no prestamos atención a estos factores, a estos riesgos psicosociales, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ausentismo por enfermedad laboral, tenemos de pronto pérdidas, la gente termina abandonando sus trabajos porque no aguanta más, porque se estalla, tenemos conflictos internos, porque como todo el mundo está estresado, entonces las relaciones intrapersonales terminan siendo un caos, terminan siendo un conflicto. Entonces, si yo estoy con los nervios de punta, porque es fin de año, porque tengo una cosa, la otra, y entonces llega el otro y me dice cualquier cosita, hombre, hasta cosita bonita, ¡pum!, estallo. Y cuando estallo, termino generando un choque innecesario. ¿Qué genera ese choque innecesario? Que el sistema, que es una empresa, porque todos de una u otra manera dependemos de todos, se corte. Y la efectividad y la productividad no va a ser igual. Por lo tanto, van a haber gastos en esa productividad. Es así, aquellos empresarios que me escuchan, aquellos trabajadores que me escuchan, que yo siempre les he dicho que entre más difícil la situación, más tranquilo tenemos que estar, porque es la única manera de garantizar que esa productividad y esa efectividad y esa tranquilidad se sostenga. Es la única manera de demostrar que podemos estar bien en la vida, es la única manera de disfrutar de un trabajo. Otra de las cosas que podemos mirar dentro de los riesgos psicosociales es cuando nosotros no reconocemos los roles. Cuando yo no reconozco mi rol, ¿qué pasa? O sea, yo soy psicólogo, recuerden que mi nombre es Arbey Naranjo, soy psicólogo de la ESI Hospital Santa María. Como psicólogo de la ESI yo tengo unas funciones determinadas, pero cuando yo no quiero o no reconozco mis funciones, entonces voy a terminar haciendo otras cosas, y eso significa que me van a estar llamando la atención, porque hago otras pero no hago las mías. Y significa que voy a terminar peleando con todo el mundo, porque cuando alguien me diga, hey Arbey, tu función es esta, esta y esta, y no la estás haciendo, me voy a poner bravo, cuando sé que él tiene la razón. Pero a veces somos tan tercos que no queremos escuchar. Entonces esa parte de las funciones, esa parte de reconocer los roles, es demasiado, demasiado importante. Empecemos a mirar esa parte de los roles, como es bueno colaborar y compartir, pero es bueno saber cuál es el rol que me corresponde en ese manual de funciones y en ese organigrama, y cuál es el rol del otro. Y es bueno saber cuáles son los conductos regulares, porque eso te va a ahorrar caos, conflicto y estrés. Y al manejar los conductos regulares, le va a ahorrar estrés a tu jefe inmediato y te va a ahorrar estrés a vos. Y el ambiente organizacional va a ser mucho mejor. Empecemos a revisar un poco esos elementos. Entonces, familias, vamos pensando por el momento en eso. Familias, les recuerdo, mi nombre es Arbey Naranjo, soy psicólogo de la ESI Hospital Santa María de Santa Bárbara, y hay otro tema interesante, otro tema muy importante, pero veníamos hablando de los roles.
A veces queremos brincarnos los roles y a veces simplemente queremos imponer, porque a veces somos tercos. Y entonces yo como trabajador digo, es que se hace así. Se hace así, no hay otra manera. Entonces, cuando hablamos de riesgos psicosociales, hablamos también de esa pérdida o de ese no reconocer los roles. Entonces, cuando yo no reconozco los roles, simple y sencillamente termino en un caos completo, en un conflicto completo. El ambiente laboral se vuelve un choque de trenes, se vuelve un choque de todos. La relación interpersonal se vuelve un caos. Y cuando hay un caos, cuando hay un choque, cuando hay un conflicto, ¿qué es lo que pasa? Que el ambiente laboral, qué jartera, qué pereza. Por lo tanto, si yo no soy parte de la solución, soy parte del problema. Quiero que ustedes, aquellos que me están escuchando, que trabajan, que están en una empresa, no solo digamos, es que la administración, es que no sé quién, es que no sé cuántas, es que... No, todos somos parte activa de la empresa. Y como todos somos parte activa de la empresa, todos aportamos un grano a lo que se llama ambiente laboral. Y ese ambiente laboral tiene que ver con esos riesgos psicosociales. Estamos hablando de los factores externos ahorita, y en estos momentos hablando de los internos. Imagínense si yo trabajo en un lugar donde hay riesgos, vamos a suponer aquí en el hospital, en un lugar donde hay riesgos, y yo estoy estresado por situaciones externas y por situaciones internas. Y hay una enfermera que está canalizando una vena, pero tiene su cabeza metida en 50.000 problemas, en sus miedos, en sus rabias, en sus... No solo el paciente, sino que ella puede llegar a un accidente. Y en cualquier empresa que trabaje con altas temperaturas, que trabaje con máquinas cortantes, ¿cuánta gente en una máquina de coser se ha terminado cosiendo la mano? Porque se le va la mano, porque simplemente tienen la cabeza en otro lugar, en su estrés, en su tensión, en todo este montón de cosas. Y es tan dura la cosa que cuando se chuzan la primera vez no lo sienten, sino cuando ya va bien adentro y dices, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, es el punto. Los riesgos psicosociales, cuando se detectan en una institución, cuando se crean estrategias, entonces simple y sencillamente se pueden hacer acciones de cambio que mejoren el ambiente laboral. Por lo tanto, los riesgos laborales van a desaparecer o van a bajar. Por lo tanto, la accidentalidad, el estrés, la tensión, las incapacidades van a bajar y la ganancia va a ser más alta. Hoy en día, como les venía diciendo, los únicos riesgos no son los internos en las instituciones. Las instituciones a veces hacen hasta muchas cosas: talleres, campañas, acompañamiento, escucha activa, que es muy importante la escucha activa. Escucha activa, a veces las hacen demasiadas cosas para que todos estén bien, pero cuando yo no soy capaz de separar esos factores externos de los factores internos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente termino haciéndome daño. Cuando yo no soy capaz de separar, por mucho que haga mi empresa para que yo esté bien, simple y sencillamente mi cabeza va a estar en otro lugar y no voy a poder solucionar aquello que yo siempre he pensado y he desplazado en otros, diciendo que otros son los culpables, cuando soy yo el que tengo que cambiar. Aquellos que están trabajando, como les decía al principio, desde la casa, organicen sus pausas activas, oxigénense un poquito, distribuyan su tiempo, hagan un cronograma de actividades donde este tiempo lo dedico solo al trabajo, este tiempo a mi familia y este tiempo a mí. Saquen tiempo para ustedes. No vivan desde el miedo. Recuerden que el miedo a perder nos lleva a perder. Vivan desde esa planeación estratégica que los lleva a la construcción de un proyecto de vida desde lo que están construyendo en el hoy. Y así, estén en sus casas o estén fuera de sus casas o estén en sus trabajos, hombres, la suficiente identidad los llevará a entender la cuestión de los roles, la cuestión del trabajo, y por mucho trabajo
que solo hay un límite para todo. Y en ese límite tenemos que movernos, no estallarnos. Es el 200% de nosotros todos los días, pero no olvidarnos nunca de que existimos, porque necesitamos oxigenarnos y respirar. Familias y todos aquellos que me escuchan, eso también muy bueno determinar y evaluar aquel personal que vive de la queja, aquel personal que no importa lo que le demos, no importa lo que hagamos por ellos, siempre está en un constante lamentarse, siempre es ay, se termina convirtiendo en un factor estresante para su entorno, porque aquellos que no se lamentan terminan lamentándose con él, y aquellos que no quieren entrar al juego terminan estresándose con ese ay. ¿Cuál es la sugerencia frente a eso? Y si, con todo el respeto, si aquellos que me escuchan, hay algunos de esos, si no somos parte de la solución, les decía ahorita, somos parte del problema. ¿Qué tal si en lugar de buscar culpables buscamos soluciones? ¿Qué tal si en lugar de ir con la queja, vamos con una alternativa? Es que a veces no me escuchan. Llevemos otra alternativa. Y otra alternativa, que alguna de ellas va a pegar. Pero siempre pretendamos por mejorar el ambiente familiar y laboral. ¿Para qué? Es el lugar donde me muevo, es el lugar donde funciono. Y no hay nada mejor que levantarme en la mañana o a la hora que me toca el trabajo e ir directamente a un lugar donde yo me sienta acogido, a gusto y contento. Hay algo que yo me cuestiono mucho, y es que todos decimos, cuando no tenemos trabajo decimos, ay, ojalá y tuviera. Y cuando lo tenemos decimos, ay, mucho trabajo, ay, qué madrugar. No, es parte de nuestras vidas, y eso de trabajar nos permite muchas cosas, incluso socializarnos, y socializarnos con todo tipo de genios, con todo tipo de personas. Entonces, ¿cómo hacemos de ese espacio organizacional lo que yo puedo hacer? ¿Cómo hacerlo mucho mejor? Frente a este tiempo de pandemia, ¿cómo hacer que mi espacio laboral sea de mayor seguridad? Por ejemplo, si yo sé que tengo compañeros, ¿por qué no usar las medidas de protección? ¿Por qué no usar las monogafas? ¿Por qué no usar el tapabocas? ¿Por qué no lavarme bien las manos, guardar el distanciamiento? Es que usted es muy creído, yo no creo en eso. El otro cree y el otro se está asegurando, y si usted no, le tocará asumir las consecuencias. Pero lo triste es que a veces no es usted el que asume las consecuencias, sino que es su familia el que asume las consecuencias. O a veces en el trabajo son los compañeros los que asumen la irresponsabilidad suya, porque igual están compartiendo un espacio cerrado, un espacio corto. Entonces, por favor, una manera de bajar ese riesgo psicosocial en estos momentos, de bajar el estrés en estos momentos. Mire, esto al principio cansa, pero con el tiempo se va volviendo parte de nosotros. ¿Cuántos de ustedes salen de la casa sin el tapabocas y es ya como si saliera sin el celular? ¡Ay, se me olvidó algo! Y nos volvemos y no lo ponemos. Ya es parte de nuestra historia, ya es parte de nuestra vida. A lo mejor un día ya no lo vamos a necesitar, pero ahora lo necesitamos. Entonces, el usar nuestras medidas de seguridad y nuestras medidas de protección, lavarnos las manos, el distanciamiento, también va a ayudar a que la gente se tranquilice un poco, también va a ayudar a que el ambiente laboral sea mejor. Si no lo hace por usted, hágalo por los demás. En este caso, ¿por qué? Porque todos somos parte de esa familia llamada institución. Vamos a revisarnos y por favor, vamos a cuidarnos. Bueno, como les decía hoy, el tema básicamente tenía que ver como con las causas, orígenes y causas, porque después hablaremos de alternativas y soluciones, pero era como los orígenes y las causas del estrés psicosocial, de los factores de riesgo psicosociales a nivel organizacional, a nivel de empresa. Hemos hablado de diferentes cosas, hemos hablado de lo que es
los roles, hemos hablado del trabajo en la casa, hemos hablado de la pandemia, cómo nos ha afectado a muchos y cómo manejarla, hemos hablado de los conflictos internos, hemos hablado de las funciones, hemos hablado de, ya nos cuesta mucho separar los espacios, pero ese manejo de relaciones interpersonales, hemos hablado de esa carga laboral que a veces nos tiene tan estresados, pero hay que aprender a manejarla. ¿Por qué? Porque es mejor estar aliviado y manejar las cosas gradualmente que no estar enfermos y tener que hacer las cosas. Hemos hablado de los conductos, lo importante de los conductos regulares, eso es muy importante y eso le va a bajar la carga a todo el mundo. Hemos hablado de ser parte de la solución y no del conflicto, de ir con alternativas y no ir con quejas y con problemas. Hemos hablado del lugar que yo ocupo frente a los míos, como ser un factor motivacional en mi entorno y no como ser un factor estresante en mi entorno. Eso es muy importante, porque si eres un factor estresante, la gente empezará a marcarte como un factor estresante. Pero si eres un factor motivacional, la gente cuenta contigo para las cosas buenas que la vida traiga. No solo adentro, sino afuera. También hemos hablado un poco de ese trabajo en la casa, de ese llevarte de tus computadores tu trabajo, el estrés, lo que genera y el factor de riesgo y el factor estresante que produce y cómo se puede manejar un poco. Como les decía, las alternativas las manejaremos en otra ocasión. Hoy hemos hablado como de esos factores y esos elementos. Para finalizar, quiero que por favor miren por un instante este video, es muy corto, y al finalizar el video haremos un corto pero sustancioso análisis de él.
Bueno, familias, bueno, aquellos que me escuchan, espero que hayan visto el video, que le han prestado bastante atención. ¿Por qué espero que le hayan prestado bastante atención? Porque básicamente la pregunta que yo tengo frente a ese video es, no le contesté a nadie, solo quiero que se revise a usted al interior. La carreta es la empresa. Si la empresa avanza, de pronto hay más beneficios para usted. Si la empresa avanza con su aporte, cuando la empresa crezca, usted va a crecer. Si la empresa avanza con su aporte, cuando superen las cosas, usted va a estar mejor. Pero si la empresa un día llega y revisa, hey, ustedes de los que se montan y hacen peso, ustedes de los que se apoyan y no dejan avanzar, o ustedes es de los que dejan avanzar, ustedes son de los que motivan, entonces algún momento, algo que se llamaba reestructuración en las empresas, la empresa le va a tocar hacer reestructuración, y casi que reestructuración es adiós con todo lo que nos sirva, casi, porque la empresa necesita avanzar para motivar a todos aquellos que están con ella. Yo quiero que cada uno se revise qué de esos personajes que muestran en la carreta, cuál es el rol que usted asume en su empresa. El que se monta, el que ayuda a ratos sí y a ratos no, el que está disponible para que las cosas avancen y superen, el que frena o el que jala. Los invito a que sean un equipo, porque cuando yo volteo a los lados y miro la gente que está conmigo y miro cómo todos calamos en pro de algo y todos nos motivamos, y como cuando uno está bajito del ánimo y el otro llega y lo motiva y lo incentiva para seguir adelante, cuando veo eso en mi equipo, yo digo, qué rico este equipo, qué bien, porque somos una familia. Cuando yo volteo y miro todo eso, digo, wow, vale la pena estar aquí, me encanta estar aquí. Cuando yo miro eso y digo, es un equipo que vale la pena, soy capaz de crear, proyectarme en cosas gigantes. Pero cuando yo siento que el equipo no jalamos todos para el mismo lado, siempre me pregunto, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué sucedió aquí? Y uno va a mirar a veces si el que jala y el que frena es el que más se queja. Hasta me salió en verso. Entonces, familias, la idea básica de todo esto es, para un buen ambiente laboral, para bajar los niveles de estrés, un buen equipo es como un resorte, es como un amortiguador, donde todo tiende a mejorar, donde cualquier situación crítica, externa o interna, de una u otra manera en ese ambiente, tiende a cambiar. Un buen equipo te permite manejar emociones y confiar en la gente en la que estás. Un buen equipo hace de un ambiente laboral un buen ambiente de trabajo, y hace que cuando te levantes para ir a trabajar te sientas motivado y entusiasmado. Un buen equipo te da toda la energía para hacer bien las cosas, y usted no se quede con la energía de ellos, usted aporte a la energía de ellos. Y a aquellos que les toca trabajar desde la casa en sus computadores y en todo eso, como les decía, hagan el cronograma, programen las cosas y activen las cosas como son. Familias, es bueno que empiecen como a revisar cuál es el rol que ustedes asumen. Otra de las cosas que a veces nos estresa, y como para ir terminando, es la presión de algunas personas, el acoso de algunas personas. Pero yo soy el que decido cómo manejo mi vida, porque es que todo cae por su peso o sube por sus méritos. Entonces, dígame usted, si es de las personas que va a subir por sus méritos o es de las personas que va a caer por su propio peso. Empiecen a revisar sus vidas, empiecen a revisar sus cosas,
y empiecen como a tomar decisiones frente a todo aquello que hagan de su lugar de trabajo su segundo hogar, el lugar también donde se relaja, donde se trabaja, pero se trabaja en satisfacción. El trabajo también produce satisfacción. Empiecen a disfrutar de lo que hacen. Por último, déjenme decirles algo. Les voy a dar la clave para que nunca en la vida tengan que trabajar. Les voy a dar la clave para que nunca en la vida tengan que esforzarse por nada. Les voy a dar la clave para que nunca en la vida tengan que trabajar para ganarse la plata. ¿Cuál es la clave? Sencilla. Amen lo que hacen y hagan con pasión aquello a lo que se dedican. Cuando ustedes aman lo que hacen y hacen con pasión lo que se dedican, les están pagando por divertirse. ¿Y qué más que divertirse con el trabajo? Yo soy uno de esos. Me divierto con lo que hago porque amo mi profesión y amo mi trabajo. Bueno, espero que todo esto que hemos hablado les haya generado cantidades de interrogantes. Algunos dirán, ese sí habla, pero pónganlo en práctica y entonces ya dirán, ese tenía razón. Son muchos los años de experiencia y quiero que les queden en las manos todas esas cosas que son importantes para ustedes. Familias y todos aquellos que me escuchan, fue un placer enorme estar con ustedes. Recuerde, mi nombre es Arvey Naranjo, psicólogo de la ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara. Recuerde que estamos aquí gracias al Plan de Intervenciones Colectivas y es un programa que es patrocinado por la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara y la Gobernación de Antioquia y ejecutado por el Hospital Santa María de Santa Bárbara. Como estos son muchos los temas de interés y como les dije al principio, si los aplican a sus vidas, seguro van a tener cambios y logros. Si no los aplican, simplemente será un programa más. Disfrútenlo, aprendan y que Dios les bendiga.